Apple acaba de lanzar un bolso y es una colaboración con Issey Miyake. Cuesta $149 la versión corta, 230 la versión larga. Y te puedes preguntar, ¿Apple vendiendo un bolso? Sí, pero es que la historia es más que eso. Está tricotado en 3D en Japón e inspirado en la idea de una pieza de tela que se expande para llevar tu iPhone, tus AirPods, tus llaves. La versión corta va a estar en 8 colores y en la versión larga en 3. Mi favorito es el de color canela. Pero es que esta historia viene de largo. Apple e Issey Miyake llevan muchos años de historia juntos. Steve Jobs convirtió el jersey negro de cuello alto de Issey Miyake en su uniforme. Una decisión para eliminar las distracciones y con el objetivo de no tener que elegir cada día qué ropa iba a ponerse. Pero quiso llevarlo un poco más allá, y es que Steve Jobs estuvo trabajando con el propio diseñador durante bastantes años, inspirado por un uniforme que vio a los trabajadores de las fábricas de Sony, y quiso hacer lo mismo con Apple. Sin embargo, ese proyecto no terminó de salir adelante. Pero esto ha sido un momento de unir los puntos hacia atrás. Y es que las dos marcas comparten muchos puntos: simplicidad, artesanía, detalle. Y es que desde Miyake hablan de la alegría de llevar un iPhone a tu manera. Y Apple refuerza esa idea con la combinación de colores tanto de iPhone como de opciones de bolso. Al final la idea no es que Apple se ponga a fabricar bolsos y se ponga a fabricar moda, en absoluto. La idea es que la tecnología ya forma una parte de nuestra moda, de lo que nos ponemos y nos vestimos en nuestro día a día. Al final, gran parte de la discusión que hacemos siempre sobre los iPhone es los colores y el diseño. ¿O no ha generado este iPhone Air un montón de titulares justo sobre eso? Este iPhone Pocket lo que hace es reforzar aún más esa idea. Efectivamente, recuerda muchísimo al calcetín que lanzaron hace ya unos cuantos años para el iPod Classic, pero con un proceso de fabricación completamente distinto y bajo la marca Issey Miyake. Este iPhone Pocket es una edición limitada, sale este viernes, 14 de noviembre, y no en todos los mercados, principalmente en el mercado asiático y en algunas tiendas seleccionadas a nivel mundial. De hecho, aquí en Nueva York solo lo van a sacar en Apple Soho. ¿Qué tienda hay justo delante de Apple Soho? Louis Vuitton. Pero al lado, Issey Miyake. ¿Casualidades? Sabiendo cómo trabaja Apple, no lo creo. En fin, déjame en comentarios qué opinas de este nuevo accesorio.